Shabbat Shalom, queridos amigos, gracias por estar con nosotros una vez más. Hoy nos toca estudiar la importante parashá Shelach o Shelach Leja. Aparece de dos maneras en los Torot, es decir, puede aparecer Shelach solamente o Shelach Leja, que se considera que es una sola palabra. ¿Ok? Y la parashá comienza así. Y le dijo el Eterno a Moisés: envía a hombres para que exploren la tierra de Canaán que dio a los hijos de Israel. De cada tribu mandaréis a un hombre, el principal de cada tribu. Eh, Como ven, aquí la Torah utiliza la palabra Anashim, que quiere decir hombres de renombre, de hombres importantes, hombres justos, hombres de categoría. O sea, habla mucho de hombre, hombre, hombre. Y una de las cosas que dicen los comentaristas es que para que todo saliera bien, en lugar de enviar a hombres, Moshe debió enviar a mujeres, que hubiese sido diferente el resultado. En fin. A lo largo del Talmud y del Midrash, los miembros de esta malograda misión son llamados espías, meraglim, pero no hay mención alguna de este término cuando la Torá narra cómo Moshe los envió a explorar la tierra. Usó el término examinadores, hombres notables, anashim, y Moshe les dice que vayan a examinar la tierra de Canaán. Y así se inicia el curso del relato. Pero es solo cuando Moshe recuenta el incidente casi 40 años después en el libro de Deuteronomio que emplea el término espías. ¿Okay? Shelach leja significa envíalos por ti. Es decir, si tú quieres. Y esto tiene que ver mucho con la caída que el pueblo tuvo. Esto es importante porque Dios le está diciendo a Moshe al mismo tiempo: eres responsable de lo que suceda si tomas esta decisión. Al mismo tiempo, eh, hoy en día es una estrategia de guerra enviar observadores, examinadores, espías a los países en conflicto para explorar por dónde van a entrar. O sea, para Moshe esto era una estrategia de guerra, simplemente. Pero ya veremos que él no tenía confianza en los espías. Shelah tiene una gematría de 338, igual que la hash, que quiere decir habladurías, susurro, cosas escondidas. Y también puede significar rezar, silencio o discretamente. Entonces aquí puede tener un doble sentido. Y estudiándola para allá, vamos a ver el doble sentido que tiene este nombre. Y hablando sobre habladurías, fíjense lo que dice Rashi. Pregunta: ¿por qué se coloca la sección que trata sobre los espías en yuxtaposición con la sección que trata sobre el castigo de Miriam? Recuerden que la pasada parashá terminó la parashá cuando Dios le dice a Moshe: castígala por 7 días, o sea, que expúlsala por 7 días y después ella regresa. Hasta ahí termina la porción. Entonces Rashi pregunta: en general, una porción se enlaza con la otra de acuerdo al final que tiene. Y Rashi pregunta por qué justo el episodio de Miriam. Y responde: para mostrar la gravedad del pecado de los espías, porque ella, Miriam, fue castigada por la calumnia que profirió contra su hermano. Y estos pecadores lo presenciaron y sin embargo no aprendieron de ella. Ellos no aprendieron del error de Miriam. Ninguno de esta gente aprendió del error de Miriam, que siendo Miriam una profetisa, eh, se sabe que los
los elevados cometen errores para que todos los demás aprendan. Por otro lado, el Midrash nos cuenta que estos hombres notables vinieron a Moshe y le dijeron: Moshe, envía hombres. Moshe consulta con Dios y Dios le dice: mijos, no se vistan, que no van a enviar hombres. Si ustedes quieren explorar la tierra, van a ir ustedes, los notables, porque es muy fácil, ¿verdad? Enviar a súbditos a hacer el trabajo duro. Pues no, una de las normas de la Torá y del ejército del Saal, que es el ejército que tiene como código ético las pautas que hay en la Torá, es que el jefe va adelante. Nunca van a ver que el jefe se queda en un escritorio mandando y mandan a los soldados. No, eso no pasa en Saal. En Saal van los notables, siempre delante. Lo cierto es que Dios le dice: no se vistan, que no van. Son ustedes los que van a ir porque son ustedes los que están insistiendo. Yo ya les dije que es una tierra buena. En fin, vemos entonces cómo en la pasada porción ya Miriam tiene un problema propio por hablar de otro, por hablar de su hermano, y en esta vemos cómo los decretos que hacemos nosotros mismos para con nosotros mismos son más nefastos que los que hacemos con los otros. ¿Okay? Ahora, si nos ponemos objetivos, vamos a analizar las cosas desde otro punto de vista. Fíjense algo. Vamos a ponerlo en el pellejo de los espías. Algunos sabios, entre ellos el Ramban, dice que la explicación de este tema es la siguiente. Los israelitas querían, como todos los que vienen a hacer la guerra en un país extranjero, querían actuar como ellos, querían enviar hombres para que se familiarizaran con los caminos y las entradas de las ciudades, para que a su regreso de su misión, los exploradores fueran la cabeza del ejército para mostrarles el camino, como les acabo de decir. Así, los israelitas querían que el grupo de reconocimiento les aconsejara qué ciudad debían atacar primero y desde qué dirección sería más fácil capturar la tierra. Esto es lo que dijeron explícitamente. Y ellos, los espías, nos informarán el camino por el que debemos subir y de las ciudades a las que llegaremos, es decir, las ciudades a las que entraremos primero y desde las que entraremos en todo el país. Con esa excusa convencen a Moshe. No es una excusa, es una realidad, es una estrategia de guerra. De hecho, Rashi nos dice que es una guía correcta para quien planea conquistar un país. Y hasta aquí no estaban equivocados. Pues la escritura, fíjense, la Torá no permite al hombre confiar en un milagro en ninguno de sus asuntos. Es decir, la Torá ordena a quienes salen a la batalla armarse, tomar todas las precauciones necesarias y tender emboscadas si es necesario, porque no pueden contar con los milagros. Los milagros solo dependen de Dios y del mérito del hombre para ellos. Si no hay mérito, seas Israel, seas lo que sea, no hay milagro. Entonces no puedes contar con ellos. Tienes que poner todo lo que está en tu sabiduría, en tu conocimiento, a la orden de la causa. ¿Ok? Otros sabios dicen que ni por un momento podemos pensar que los espías conspiraron contra Dios. Por el contrario, eran hombres dedicados a la Torá, a estudiar, estaban súper elevados. Y cuando van a esta tierra y se dan cuenta del trabajo que tenían por delante,
Simplemente dijeron, no es posible que Dios quiera que dejemos de estudiar para arar la tierra y ponernos a trabajar como burros para construir un país aquí. Nosotros estamos comiendo maná, tenemos aire acondicionado, calefacción, nuestra ropa está limpia, flotamos en el desierto y de paso ya pasamos 200 años de trabajo forzado y entrar a esta tierra implica volver de alguna manera al trabajo forzado con respecto a las vacaciones que habían tenido en los últimos 2 años. Díganme ustedes, ¿quién como humano en la posición de ellos no hubiese hecho lo mismo? De hecho, aún los estudiosos ortodoxos combaten por tener el derecho a dedicarse solo al estudio de la Torá y no trabajar, y menos aún enlistarse en la armada. ¿Será esta parashá una guía que les indica que están equivocados en su razonamiento? Los Anashim eran personas elevadas, eran príncipes de las tribus, sabios, no siempre hombres de pueblo. Su pecado entonces no puede analizarse como simple cobardía o desconfianza en Dios, sino como una desviación sutil en su percepción espiritual. Ellos quizás anhelaban perpetuar el estado del desierto, era una vida de retiro espiritual sin el peso de la materia. Pero esa no era la misión final del pueblo de Israel. Dios no sacó a los hebreos de Egipto solo para que estudien la Torah en un campamento eterno, sino para que la encarnen en una tierra. Y aquí está el punto central de esta cuestión, es que la espiritualidad verdadera no escapa del mundo, sino que lo transforma. Los espías no entendieron o no quisieron aceptar que la Kedushá, la santidad, no se limita al estudio, sino que se manifiesta de forma aún más elevada cuando la Torá se vive dentro del barro del mundo físico, amigos. Cuando se siembra, se construye, se planta justicia, se levanta un país donde la presencia divina puede habitar. Es posible que su error haya sido el temor a descender de su mundo ideal para cumplir con el propósito divino del mundo real. Pero como enseña el Zohar, descender al mundo material no es caída, sino oportunidad para elevar, reparar y revelar la luz oculta. Entonces, ¿qué les responde Dios? Dios le dice, suban a la tierra. Es decir, no teman al esfuerzo físico, al desafío, porque ahí, en la aparente rudeza del mundo, está escondida la mayor luz, donde podrán de verdad hacer la espiritualidad que tanto anhelan. La espiritualidad no es comodidad ni evasión, es acción con conciencia de elevación. Y esto es un dilema que persiste siglos después de esta situación, porque hay quienes sienten que el estudio de la Torah es la cúspide y que todo lo demás es profanación. Pero quizás esta porción viene a decirnos que el que solo estudia pero no actúa tampoco está cumpliendo la voluntad divina, mis amigos. Los sabios, perdón, nos enseñan que el estudio equivale a todos los mandamientos, pero solo cuando se lleva a la acción. Si estudiar nos aleja del mundo en vez de hacernos un canal de luz dentro del mundo, entonces estamos siendo espías. Ahora fíjense, los Meraglim eh, no cometieron error cuando dijeron las cosas objetivas de la Tierra, es decir, es una tierra de gigantes, es un ta 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 ta. Todo eso, todo lo que dijeron era verdad. De hecho, Caleb no los contradijo.
El error fue cuando dijeron, es una tierra que nos devorará. Allí, a partir de que ellos empezaron a opinar bajo su criterio personal y no se limitaron estrictamente a un informe objetivo, allí cayeron en el Lashon Hara. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado. Porque fíjense, nosotros tenemos en la negatividad de nuestra palabra una fuerza increíble. ¿Ustedes saben por qué? Porque el miedo toma tanta cantidad de energía emocional, el miedo tiene tanta fuerza en nuestro cuerpo que gesta todo el sistema de la creación, que es la unificación de la mente con la emoción, la palabra y la acción para gestar una realidad. Y esto nos confronta a una pregunta incómoda. ¿Está mal pensar por uno mismo cuando uno está en el camino espiritual? Es decir, hay que obedecer a la palabra del rabino, del gurú, del maestro o de quien sea. Porque aquí el reproche que se le hace a esta gente es que no confiaron en que Dios les había dicho ya que era una tierra buena. Y la respuesta va más allá del sí y el no. Fíjense algo. Nosotros tenemos un gran problema, es que no sabemos distinguir el bien del mal. De hecho, según la Cábala, la mezcla del bien y del mal es la raíz misma del exilio. Pensar por uno mismo es esencial, pero con una condición, que la conciencia esté conectada con una fuente de verdad más alta. La Cábala no pide obediencia ciega, pide transformación de la percepción. Y como quiera que sea, necesitamos una guía, una ayuda, porque nosotros no sabemos distinguir el bien del mal. Tenemos que aprender a reconocerlo. Nosotros vivimos en un mundo de confusión. Ahora fíjense, ¿qué nos dice eh, la Torá en número 13:16? Dice, estos eran los nombres de los participantes que Moisés envió a reconocer la tierra. Pero Moisés cambió el nombre de Oshea, hijo de Nun, a Josué. Como se pueden ver, yo se los marqué en amarillo como lo que de Oshea, ¿verdad? De Le Oshea, Bin Nun a Yehoshua, lo que hay es una Yud que se le pone de más a Oshea, porque la Lame lo que quiere decir es en Oshea. En Oshea se le cambió el nombre, ¿ok? Entonces, tenemos el comentario de Ojaim que dice, hemos señalado que Moisés renombró a Josué para protegerlo de los consejos de personas malvadas y preguntamos por qué esto era necesario. Esto significa que el nombre de Josué no reflejaba su maldad. Era necesario escribir, y estos son sus nombres, para mostrarnos por qué a Moshe le preocupaba el carácter de estas personas que iba a enviar a explorar la tierra. Es decir, no le gustaban sus nombres. Si bien escribí antes que Moisés presentía que estos hombres podrían ser malvados debido a la palabra lejá, esto no era un absoluto, ya que la palabra lejá podía tener otras connotaciones, como he demostrado. Moshe pudo haber sido alertado de la posible maldad de estas personas al reflexionar sobre sus nombres. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que más allá de lo que nosotros podamos pensar
o sentir ante un conflicto, pensar sin un guía puede ser peligroso. Obedecer sin pensar es aún más peligroso. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar con guía interior y superior. Y ese es el verdadero camino. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a distinguir el bien del mal? Hay puntos muy importantes. Número 1, el bien une y el mal separa, siempre. Si una acción o pensamiento acerca de otros, a ti mismo y a la divinidad, está en la dirección del bien, es porque hay unificación. Si divide, aísla, envenena o fragmenta, aunque parezca justo, puede estar infectado por el ego. Número 2, el bien expande la conciencia y el mal la limita. Si algo te vuelve más lúcido, más humilde, más libre, es un signo de luz. Si te hace más rígido, más ansioso, más dependiente del juicio ajeno, hay oscuridad disfrazada. Fíjense algo, mis amigos. Yo a los que están en el grupo de Zoom les envié un video muy interesante, porque yo quiero que entiendan que la Torá es el testimonio del arquetipo de los hombres que no se dejan esclavizar, de la revolución que crea un grupo de gente que dice basta al adoctrinamiento y basta a la esclavitud. Y es por eso que el pueblo judío ha sido perseguido toda la vida, porque hay un grupo que les interesa esclavizarnos y en la Torá está la fuerza para no permitir. Dentro de eh, nuestra idiosincrasia está buscar siempre la libertad. Entonces, la libertad siempre es el bien. ¿Ok? Número 3, el bien se basa en la verdad y el mal se basa en la reactividad, en la reacción. La luz de la verdad es estable y no necesita imponerse ni violentarse, mis amigos. En cambio, el mal es reactivo, es urgente, es emocionalmente manipulador, es impulsivo. Entonces, si algo urge, probablemente no viene del alma. ¿Ok? Número 4, el bien da vida y el mal quita la vida, drena la vida, nos acerca a los finales, a la muerte. Entonces, tenemos que pensar cuando estamos ante una situación, la decisión que voy a tomar nutre, inspira, regenera, se apega a la vida o genera miedo, desgaste, nos aplasta, nos seca. Allí podemos aprender a identificar. Y por último, el bien nos hace más empoderados, nos hace más nosotros mismos. Es decir, que si el bien va a despertar siempre nuestra alma original. En cambio, el mal siempre nos obliga a actuar desde máscaras, desde roles o desde culpas. Y estos son trampas del mal. Entonces, estos puntos son muy importantes evaluarlos cada vez que vamos a tomar una decisión. Cuando estamos ante una situación en donde estamos confundidos sobre dónde hay el bien y dónde hay el mal. ¿Ok? Entonces, quedamos que en el error de los espías tenemos que ellos no usaron su inteligencia, sino que confiaron más en su análisis racional, vamos a decirlo así, que en la visión profética que los acompaña. ¿Qué quiere decir eso, mis amigos? Que Dios no nos anula como autómatas. Dios les dijo, la tierra es buena, pero vayan a explorar.
les dijo, vean la tierra, no acepten sin ver, dale, o sea, vamos a darle. Pero ten en cuenta que yo te dije que la tierra era buena y además yo estoy con ustedes. He dado cientos de pruebas de que estoy con ustedes. De hecho, ya tuvieron una guerra con Amalek y ganaron. Eh, gracias a la presencia divina. Entonces, tenemos que entender que la Torá no es un sistema de control mental, sino que es un entrenamiento de libertad. Entonces, cuando, ¿qué pide Dios de nosotros? Que aun cuando hay revelación divina, aun cuando tenemos nuestra intuición agudizada y todo aquello que queramos, ¿verdad? Así tengamos a Papá Dios enfrente de nosotros, así tengamos a los profetas frente a nosotros, siempre se espera discernimiento de nosotros, nunca adoctrinamiento. Y esto es revolucionario, mis amigos, porque muchas veces por temor las personas prefieren obedecer ciegamente. Entonces, esta gente esperaba que Moisés, el rabino, el gurú, el maestro, el guía espiritual, etcétera, les diga cómo hacer todo. Entonces ellos están anulando su propio criterio. Y esto es una forma de idolatría. Entonces Dios les dice, dale, vayan, para que establezcan su propio criterio, solo que limítense a los hechos reales. No dejen que la percepción degenere la realidad. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? El mensaje no es haz lo que te dé la gana, pero tampoco es anula tu pensamiento y obedece sin preguntar. El mensaje es desarrolla tu criterio, piensa, cuestiona, analiza, hazte las preguntas, pero no pierdas la brújula de la conciencia superior que te guía. Porque si tu análisis nace del miedo o del ego, vas a errar como los espías. Pero si nace del deseo auténtico de revelar luz, nuestro discernimiento es una forma de profecía. Entonces la Torá quiere madurez y no idolatría. En términos cabalísticos, mis amigos, esto tiene que ver con la Binah, que es la céfira del entendimiento, del discernimiento y del pensamiento profundo. Binah es el útero del alma racional. Allí se gestan las ideas, las decisiones, las evaluaciones. Pero Binah necesita estar conectada con la Jochma. La Jochma es la sabiduría que fluye desde lo alto. Y con Keter también tiene que estar conectada porque Keter es la voluntad divina y el propósito superior. Si el entendimiento se desconecta de la raíz, puede parecer muy sensato, pero puedes estar completamente equivocado. Y esto fue lo que ocurrió con los espías. Ellos usaron la Binah, pero sin escuchar a la Jochma y a Keter. Pensaron, pero desde el miedo. Evaluaron y metieron a su ego en esa evaluación y por eso erraron. En el árbol de la vida, en el Etz Ahaim, Keter es la corona, es el punto más elevado, no es solo la voluntad de Dios, es la raíz de la conciencia espiritual, el propósito más alto, es el para qué de nuestra existencia. Cuando estamos conectados con Keter, nuestras acciones tienen sentido, tienen dirección, tienen propósito, tienen una orientación. Pero cuando nos desconectamos, aunque pensemos, razonemos, estudiemos o incluso oremos o meditemos, algo se corta. Perdemos el norte. Cuando esta columna, yo les hice ahí un gráfico, ¿verdad? Y
tenemos que cuando la columna central está alineada, fluye la voluntad desde lo alto hasta la acción. Es decir, Keter se conecta con Jochma Binah, que a su vez pasan esa conexión consciente, hacen eso, ese matrimonio entre la Jochma y la Binah, como una conexión consciente, Da'at, desarrollan esa conciencia, integran esa conciencia, y luego eso se establece como una emoción y el corazón pasa a cooperar con la conciencia. Entonces, cuando se corta en cualquiera de los niveles del pensamiento, la emoción, la intención o el propósito, sentimos la confusión, el vacío, y ahí es cuando mezclamos el bien con el mal. Entonces, ¿cómo podemos restaurar la conexión con Keter? Hay 3 llaves. Número 1, humildad mental. Aun cuando creamos que no las sabemos todas, siempre tenemos que tener presente que hay algo más alto que nosotros que escapa de nuestra comprensión. Nunca podemos tener 100% de certeza de nuestro razonamiento. Siempre tenemos que pedir la guía divina y entender que la guía divina no viene como una voz que te dice, ve para allá. Viene en pequeñas señales, en pequeños mensajes. Entonces, ya vimos que la impulsividad viene del mal. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de cualquier conflicto nosotros tenemos que observar y esperar, mis amigos. Esperar para contener el mensaje que el alma nos trae. No confiemos ciegamente en nuestro ego y en el juicio que nuestro ego hace, porque como ven, si este se corta de Keter, ya caemos en el error de los espías. ¿Ok? Número 2, escuchar nuestro interior. Para ello tenemos que parar el ruido y permitir que surja la voluntad más profunda. Y es por eso que hoy vamos a hacer una práctica cabalística para que aprendan a hacer esto. Y por último, accionar siempre con la intención de unificación, siempre con la intención de hacer el bien al otro, hacer que la conciencia que tenemos se eleve. Y la única manera de elevarnos es salir de nosotros mismos, amigos. Siempre tomar en cuenta al otro. Ahora, ¿por qué el castigo de los espías en la Torah fue tan severo? Y el asunto es que no fue severo, ni fue un castigo. Fue una respuesta afirmativa a los decretos de esta gente. Ellos lo pidieron y Dios solo les dijo, be my guest, adelante. Fíjense que esto nos lo dice en Bamidbar 14:1-2. Toda la comunidad estalló en fuertes gritos, con todas sus emociones, y el pueblo lloró aquella noche. Todos los israelitas despotricaron contra Moshe y Aarón. Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, le gritaba toda la comunidad. Ojalá muramos en el desierto. ¿Y qué hizo Dios? Ok, ellos mismos crearon esto que les vino después, porque según la tradición midrashica, esa noche fue Tisha B'Av, el 9 de Av, fecha que históricamente quedará marcada por las mayores tragedias del pueblo judío, la destrucción de ambos templos, las expulsiones,
etcétera, etcétera, etcétera. Los sabios dicen, el pueblo lloró, pero no solo fue un llanto físico, fue una liberación emocional profunda. Cuando ellos dijeron, ojalá hubiéramos muerto, y esta expresión contiene una fuerza de voluntad declarada, aunque sea negativa, mis amigos. Fíjense que los hebreos usaron la palabra lu, que se las puse en verde. Lu metanu. Ojalá muramos. Fíjense que lu es un deseo y sabemos que Dios siempre dice sí a los deseos. Entonces, el universo responde a la vibración emocional mucho más a las palabras vacías o autómatas. ¿Qué fue lo que pasó? Que Dios les dijo, ahora van a morir en el desierto. Ellos mismos cada año cavaban sus tumbas y cada año 15.000 personas no se levantaban esa noche de Tisha B'Av. Los otros seguían hasta el año siguiente. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que una emoción intensa unida a una palabra crea una realidad. La desesperación crea realidades, mis amigos. ¿Por qué? Porque está acompañada de una emoción intensa. Y además tenemos una cosa que se llama Sot Amashaha, que quiere decir que donde se posa tu atención, allí fluye tu energía y eso se cristaliza. Y eso se llama ley de atracción espiritual. Y otra cosa muy importante es que la noche es un momento de gestación espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Es que llorar de noche con fuerza es como sembrar una semilla oscura que luego va a florecer en la realidad. Y esos son códigos cabalísticos que nos enseñan que cuando usamos palabras con amargura, con desesperanza o con queja constante, y incluso si lo hacemos como una catarsis, podemos estar decretando realidades futuras sin querer. Por eso, la cábala insiste en elegir la palabra y la emoción con conciencia. Así como ellos crearon muerte con su deseo inconsciente, nosotros podemos crear bendición, expansión y luz si aprendemos a sentir, a imaginar y a pronunciar con la misma intensidad. Lo que necesitamos es intensidad. Y fíjense que esto vemos que quizás tuvo una influencia que estos hombres eran la reencarnación de los hermanos de Yosef y que ya traían un peso de corrección como líderes del pueblo, que muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros cuando tenemos un problema y caemos en uno de estos errores, que venimos con una carga de vidas pasadas. Fíjense que en Génesis 42:9 nos dice, José, recordando los sueños que había tenido con ellos, les dijo, vosotros sois espías, habéis venido a ver la tierra en su desnudez. Muchos comentaristas cabalísticas y midráshicos, especialmente el Arizal, el Ramjal y Fuentes del Zohar, sostienen que los espías enviados por Moshe eran reencarnaciones de los hermanos de Yosef y que su misión en Bamidbar era la reparación del error cometido en el Génesis, que era la venta de Yosef y el rechazo de sus sueños proféticos. ¿Por qué? Porque ambos surgieron de la falta de visión superior y de los celos inconscientes, que es un patrón de alma no resuelto. Si los espías eran encarnaciones de los hermanos de Joseph,
Entonces, esta nueva misión era una segunda oportunidad de ahorrar el sueño de una visión elevada que tuvo su hermano. Entonces, pregunta, ¿ser espía es condenado por la Torá? Respuesta, depende del propósito y de la conciencia. ¿Quién fue el primer espía del mundo? El primer espía de la Torá, Yosef, el héroe. En Génesis 37:14 dice, y Jacob le dijo a Yosef, ve a ver cómo están tus hermanos y cómo están los rebaños y tráeme noticias. Así que lo envió desde el valle de Hebrón cuando llegó a Siquem. Y ya sabemos que Yosef no regresó. Fue ahí cuando los hermanos lo mataron. Entonces, ¿es negativo o es condenado por la Torá ser espía o ser un enviado de un grupo? Y esto todo depende de cómo vas a imponer tu propio criterio ante una misión colectiva. Cuando tú pones tu criterio, cuando eres sesgado por tu visión personal y objetiva, allí caes en el error. Entonces, esto se ve mucho cuando hay personas que van a ser o jurados de un concurso o eh, que tienen que tener misiones en donde tienen que hacer un juicio sobre alguna cuestión. Mientras tú no des tu opinión personal sobre lo que te están pidiendo, tú te estás limitando a hacer tu juicio basado en hechos, tú no estás haciendo la Shon Ara. Y eso es importante, mis amigos, porque cuando hacemos la Shon Ara sobre algo, terminamos creando una realidad que se va a eh, regresar a oponerse a nosotros. ¿Ok? Entonces, quiero que vean algo muy importante. Tenemos que saber que el ego, que es lo que llevó a esta gente a eh, dar su opinión personal, ¿verdad? El ego no es un enemigo. El ego es una vasija de nuestra identidad. Pero si esa vasija se vuelve el centro de la atención, se vuelve el centro de todo, la vasija se quiebra. ¿Cómo podemos identificar un ego enfermo de un ego sano? El ego enfermo se compara constantemente con el otro. El ego sano se inspira en otros sin anularse. O sea, inspirarse en otros es válido, mientras no te anules a ti mismo. El ego enfermo se ofende con facilidad. El ego sano sabe poner límites con firmeza. El ego enfermo necesita reconocimiento para sentir valor propio. El ego sano actúa desde su propósito y no desde la aprobación con los otros. El ego enfermo se aferra a roles o títulos. El ego sano reconoce su propio valor más allá del cargo que pueda tener. El ego enfermo no soporta ser reemplazado. En cambio, el ego sano celebra el crecimiento del otro y no importa si lo depasa. El ego enfermo busca controlar y el ego sano coopera y suelta. Vayan viendo entonces cómo ustedes a través de estos parámetros
que les estoy dando, pueden tener una guía de cómo autoevaluarse, que es muy importante a la hora de formarse un criterio propio. Entonces, ¿cómo se cultiva un ego sano? A través de la autoobservación, pero sin juicio, mediante la humildad activa, es decir, saber cuándo avanzar y cuándo dar un paso atrás, cultivando el silencio, porque no necesitas defenderse de todo lo que te sucede, ¿verdad? Y reconociendo que no somos el centro del universo, pero que somos amados por el universo. Es muy diferente el ego enfermo que el ego sano. Y tenemos que entender que el ego sano siempre va a estar acompañándonos mientras estemos en un cuerpo, porque forma parte de nuestra individuación, de nuestra identidad. En cambio, el ego enfermo es algo que tenemos que trascender, que tenemos que sanar. Dicho esto, les voy a explicar cuál es el trabajo que vamos a hacer hoy. Es una meditación cabalística, pero eh, no tienen que necesariamente tener los ojos cerrados todo el tiempo. Es bueno en el momento en que se están concentrando, pero se trata de, vamos a, como en esta para allá está la Shema, vamos a meditar con el nombre de la Shema, vamos a meter nuestro nombre, el que se sabe su nombre en hebreo lo mete en hebreo, pero el que no tiene un nombre hebreo lo mete en castellano, como sea que sea su nombre, de acuerdo a mis instrucciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos primero a hacer una, primero vayan eh, las coyunturas de las manos y los pies, vayan dando vueltas para ir despejando todas las coyunturas, ¿verdad? Para ir liberando, porque vamos a entrar a través de la Dalet, que es la puerta, y la Dalet es la letra que eh, sobresale en la Shema Israel, ya ustedes lo saben porque ya se los he enseñado, pero aparte de eso, está presente en nuestra humanidad, en Adam, y nosotros venimos de Adama. Entonces, este trabajo consiste en cantar nombres y cantar letras, ¿ok? En la medida en que vamos a ir cantando, vamos a ir acompañando esto con respiración, porque esta meditación nos va a ayudar a vibrar con eh, mayor frecuencia. Así que les va a servir para aprender cómo se medita con una letra hebrea y cómo se vibra con una letra hebrea. ¿Ok? Entonces, vean bien el nombre Adama y Adam, porque van a después tener que visualizar ese nombre y después van a ver las letras hebreas. Shin, Mem y Ain, que ahí dice Shema. ¿Ok? Entonces vamos a ir meditando en la medida en que vayan siguiendo mis instrucciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que se van a poner cómodos. No sé si me puedes enfocar, Dani, por favor. Vale. Entonces, esto es un atelier de meditación cabalística que hice esta semana y por eso quiero compartir esto con ustedes. Vamos a hacer primero, tienen que estar sentados con la columna recta. ¿De qué modo pueden tener la columna recta? Los isquiones
del trasero, lo pueden pegar a la silla, ¿verdad? Abren las piernas para que el isquión esté pegado a la parte trasera y puedan mantener cómodamente la columna derecha. Entonces tienen que sentir como si un hilito sostuviera la columna que sale sobre la cabeza y sostiene ese hilito y lo jala hacia arriba para que la columna siempre esté derechita. ¿Ok? Ese es el primer paso. Paso número 2, vamos a relajar nuestra columna vertebral para quitarle todo el aprisionamiento en nuestro sistema nervioso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer primero, con las manos puestas en la rodilla, van a doblar la espalda y luego van a empujar hacia adelante. Repetimos y empujan hacia adelante. Repetimos y empujan hacia adelante. Acompañen con la respiración. Inhalan, encogen y exhalan hacia adelante. Ahí están estirando la columna vertebral, todo el sistema nervioso se está descomprimiendo. Una vez más. Okay. De nuevo. Se mantienen derechitos. Sientan ese hilito que jala la columna vertebral. Ella está recta pero es flexible. No hay nada que está comprimiendo los huesitos, todas las venas circulan, todos los nervios están circulando, tienen ese hilo que los hace que se eleve la cabeza, pero siempre mantengan el mentón perpendicular al suelo, los pies puestos en la tierra, las manos con las palmas hacia arriba en la rodilla. Entonces vamos a operar primero a través de la respiración. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Una vez más, inhalamos y exhalamos. Traigan a su mente la letra Dale. Inhalamos y exhalamos. Y ahora vamos a cantar la Dale mientras la imagina. Inhalamos. Dale. Hasta que se quedan sin aire. Una vez más. Dale. El ceño fruncido, libere. Una vez más. Dale. Canten cada uno en su casa. Mantengan la columna recta,
recta con ese hilito tirando allí. Vean la Dalet. Y ahora piensen en el nombre Adama. Adama. Inhalen. Adama. Inhalen. Adama. Ahora, inhalando, van a pronunciar Adam, pero haciendo hincapié en la men. Inhalamos. Adam. Sientan cómo cuando pegan los labios se produce esa vibración entre sus labios. Una vez más. Adam. Adam. Ahora vamos a concentrarnos en nuestra respiración. Esta vez vamos a inhalar. En el momento que inhalamos, inflamos nuestro vientre, llevamos el aire a nuestro vientre y exhalamos, vaciamos, recogemos nuestro vientre. Vamos a practicarlo. Inhala, sostén y al exhalar, recoge el vientre. Inhala, empuja ese vientre y al exhalar, recoge. Una vez más, inhala y al exhalar, recoge. Seguidamente, subimos el aire a el pecho. Inhalamos, inflamos el pecho y luego recogemos. Inhalamos, expandimos nuestros pulmones, sostenemos y al exhalar, desinflamos nuestros pulmones. Una vez más, inhalamos. Y al exhalar, recogemos. Inhalamos. Y al exhalar, recogemos. La Shin es la letra que forma la palabra fuego. Es la madre
del elemento fuego. Entonces, vamos a inhalar la letra Shin y vamos a repetir la palabra Esh, fuego, mientras inflamos nuestro vientre y luego expulsamos el aire que está allí, sacando esa energía. ¿Ok? Inhalamos y decimos Esh. Inflen ese vientre, sostienen y suelten. Una vez más. Esh. Una vez más. Esh. Esh. Inhalen, digan Esh. Inhalen, inflen el vientre, digan Esh. Como un balón desinflándose. Una vez más, inhalen, traigan esa vibración del fuego diciendo Esh. Inhalen, Esh. Toda la ira, la confusión, todo el elemento fuego en exceso sale de nuestro vientre. Inhalen, Esh. La Shin purifica todo. Inhalen, Esh. Inhalen, Esh. Vean que la Shin regresa a su lugar. Y ahora vamos a traer la mente para el elemento agua, Mai. Entonces, vamos en esta oportunidad, a inhalar, inflando nuestros pulmones mientras decimos Mai. Y permitan que la respiración haga vibrar la mem final. ¿Okay? Inhalamos, expandimos los pulmones y decimos Mai. Mai. Vean cómo la men viene a ustedes. Mai.
Coloquen su mano derecha en el pecho y sientan la vibración de la mem. Mai. Mai. Una vez más. Mai. La shin y la mem forman la palabra Shem. Vamos a cantar Shem y cada uno va a poner su nombre visualizándolo en esta vibración. Traen su nombre a su mente mientras cantamos Shem, siempre con la columna derechita y respirando ahora sí con nuestro pecho y nuestro vientre. Shem. Llenen su nombre con esta vibración. Inhalamos. Shem. Vean letra por letra de sus nombres conectando con el nombre divino Shem. Inhalamos. Shem. Ahora vamos a inhalar nuevamente y esta vez vamos a llevar nuestra respiración a nuestro tercer ojo para atraer la letra Ai, que forma la palabra Shema, y Ain significa ojo. Entonces vamos a ver con nuestro ojo espiritual, vamos a abrir nuestro ojo espiritual trayendo a la letra Ain hacia el tercer ojo. Inhalamos y llevamos la respiración a ese punto central en nuestra frente. Ay. Sientan cómo se abre ese tercer ojo, ese orificio que hay entre nuestros entrecejos. Inhalamos nuevamente. Ay.
Ay. Vean cómo ese ojo se convierte en una lámpara, en una linterna de luz que irradia hacia todas partes. Irradia en sus casas, en sus trabajos, en su mundo, en todo su cuerpo. Es la luz divina conectándose. Ay. Ay. Por último, vamos a llevar la respiración a nuestra coronilla, diciendo Shema, sabiendo que Shema significa entiendo, Shema significa comprendo. Entonces vamos a inhalar y llevamos nuestra respiración a nuestra coronilla y toda la luz de nuestro tercer ojo forma un toroide, una corriente, una espiral de luz que nos envuelve. Listo. Inhalamos. Shema. Vean las tres letras y sepan, díganse internamente, comprendo. Inhale. Shema. 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 Y ahora vamos a repetir toda la frase del Shema Israel haciendo hincapié en la Dalet de Ejad. Vamos a hacerla en tres tiempos. Shema Israel. Adonai Elohenu Adonai Echad.
Empezamos por la Dalet y terminamos en la Dalet. Una vez más. Shema Israel. Adonai Elohim. Adonai Echad. Inhalen y exhalen. Estamos conectados con que hemos establecido, hemos reparado esa conexión y damos salud, amor, parnasá, hermandad, shalom, shalom. 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 Amén. 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 Nuevamente tomen conciencia de su respiración, la columna derechita, en ese espacio de calma, de quietud. Comiencen a mover los dedos, las coyunturas, cabeza, brazos, cada uno a su propio ritmo puede abrir sus